compartiendo al final de la charla algunas guías que preparamos desde la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil para la prevención del cibermaltrato y de la violencia de género, también con recursos locales que ahí los van a ubicar. Sí, perfecto. También mencionarles que al finalizar lo que es la parte más expositiva, vamos a abrir el espacio para preguntas y consultas. Te pueden igual ir contestando si llegan a surgir en el medio de la charla a través del chat, pero también, bueno, al finalizar cualquier consulta, duda, vamos a dejar ese espacio también. Sí. Bueno, en principio, para hablar de violencia de género tenemos que entender, ¿no?, qué es el género, y diferenciarlo de otro concepto con el que se suele confundir, que es el sexo. Cuando hablamos de género nos estamos refiriendo a una construcción social, histórica, cultural, a partir de la cual se establecen ciertos valores, características, formas de ser atribuidas a las mujeres o a los hombres, a las mujeres o a los hombres en función de qué, del sexo biológico. Entonces hay que diferenciar lo que es el género como esta construcción social, como esta lectura que se hace de los cuerpos cuando nacen en función de el sexo biológico, y por otro lado lo que es entonces el sexo, justamente, que hace referencia a esta cuestión biológica de estas características, desde los genitales, los cromosomas, las hormonas, que es algo netamente biológico. Entonces, para hacerle esa diferencia, también nos permite entonces entender cómo nosotros, a través de los procesos educativos y la socialización de este género, vamos aprendiendo ciertos valores que son socialmente aceptados para unos y para otros. Y en este sentido, Flor también va a introducir otros dos términos que están relacionados y que hacen mención a esta cuestión. Sí, bueno, como ya mencionaba Sabri, una va aprendiendo, va siendo criado con diferentes valores, formas de ser, formas de comportarse, que están atribuidas si sos mujer o varón. Y así tenemos los estereotipos de género por un lado y por otro los roles de género. ¿A qué nos referimos con estereotipos? Se podría decir que son prejuicios, ¿sí? Son referencia al conjunto de características y valores atribuidos socialmente en función de lo que considera masculino o femenino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en un varón o cuando pensamos en una mujer? ¿Sí? En esta sociedad patriarcal, ¿no? Que el varón tiene que ser fuerte, dominante, independiente, no debe ser sensible, debe ser autónomo. En cambio, a las mujeres nos enseñan a ser dependientes, sentimentales, dulces, sumisas, jugar con el bebote, ¿sí? Hacer todas las tareas de cuidado. Bueno, esto es lo que se va a ir diferenciando de acuerdo a cómo nos van criando y a través de todas las instituciones que uno pasa, ¿sí? Puede ser la familia, la escuela, el club, todos estos lugares en donde una va a formar parte de la mayor parte de su vida y nos van asignando ciertas características de lo que se debe ser. Ahora, los roles, vamos a hablar de las funciones, es aquellos lugares que son atribuidos más a las mujeres o a los varones. Y acá, como vemos, en el pequeño cuadrito, son, bueno, diferenciaciones bien a grandes rasgos, ¿no? La mujer en este rol reproductivo, la mujer como madre, como quien se puede llegar a ser mujer una vez que puede ser madre y formar una familia en el espacio doméstico, con un trabajo no remunerado, por lo tanto, con poco valor social, ¿sí? La mujer que siempre debe estar en su casa, y en cambio hoy en día, si sale a trabajar, también le corresponde a aquellas tareas de los cuidados, de las tareas domésticas, que se creen deben ser parte de por sí de sus tareas. Bueno, también hablamos del servicio y cuidado de personas. Esto no solo es dentro del ámbito familiar, también se da en la elección de muchas profesiones, ¿sí? Por ejemplo, cuidado de adultos mayores, ya sea enfermería. Bueno, hay un montón de situaciones en las cuales se espera de que sean las mujeres quienes ocupen esos lugares, ¿sí? Obviamente, nunca pensándose la mujer como en un rol activo de autoridad, sino más de mediación y subordinación. Por otro lado, los varones, ¿qué vemos? Lo contrario, ¿no? El rol productivo del espacio público, donde hay un rol, hay un trabajo remunerado, es un trabajo que socialmente es valioso, en el cual se espera que el varón sea el proveedor.
y que pueda ejercer cierto poder y autoridad, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí? Y además estas cuestiones que ibas nombrando, Flor, también podemos decir que se presentan como si fueran opuestos, ¿no? Donde una mujer tiene una Exacto. cualidad, el hombre pareciera que tendría que tener la contraria. Entonces, esto es interesante para ver cómo nos fueron criando, como bien decían. Exacto, exacto. Bueno, y para poder trabajar un poquito esto de los estereotipos y los roles, pensamos una pequeña actividad, que es la visualización de 2 publicidades muy cortitas, para que, bueno, podamos ver qué es lo que se plantea y que, bueno, también nos den su opinión. Bueno, ahora vamos a ver, en principio, una de ellas. Amor, escuché un ruido. ¿Qué? ¿No te vas a fijar? Oh. Dale. Esto que acabas de hacer es muy poco Puma. Y deja pasar esta promo y te cuento. Durante septiembre, hasta el menos Puma puede llevarse un Renault 0 kilómetro con una bonificación de 30.000 pesos y financiado en 24 cuotas a tasa cero. Y ahora pagame la luz que mañana te voy a entrenar. ¿Se llegó a escuchar? ¿Se escuchó? Si lo llegan a escuchar bien el audio, avísennos, sí, por el chat o por algún lado. Bueno, vamos con la segunda. Sí, se escuchó bien. Perfecto. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar, que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Porque las mujeres lloran por todo. La verdad es que... Bueno, a ver. Ahí vuelvo a la presentación. Ahí está. Bueno, esto es más que nada... Sí, la idea es ir pensando un poco a partir de entender qué serían entonces los estereotipos y los roles de género, qué les... se pueden habilitar ahora los micrófonos quizás. ¿Qué les genera este tipo de publicidad? ¿Qué piensan cuando ven algo en este sentido? Sí, acá dejamos un par de preguntitas para que si quieren mencionar alguna, bueno, qué piensan, qué entienden por ser poco Puma, o bueno, qué hubiera pasado si la publicidad de Sprite la hubieran protagonizado los varones, cómo hubieran sido las escenas que se mostrarían, ¿no? No sé qué opinan, si alguien quiere decir algo. Bueno, yo opino. Primero que me da vergüenza verlas, porque claramente son publicidades que he visto, y volver a verlas ahora en este contexto me preocupa un poco. Realmente estoy como... A veces hacemos este ejercicio, ¿viste? De volver a ver cosas viejas, de cómo nos hablaban, sí, y de cómo nos metían, ¿viste? Silenciosamente estos mandatos, y me preocupa. La verdad que la no hace muchos años de esto. No, y ni hablar de eso, Esta de los Pumas, básicamente le está diciendo, sos poco hombre, y en la otra como si nosotras realmente estuviéramos constantemente sensibles. Esa cuestión de encasillarnos es dura. Muy bien. ¿Alguien más que quiere dar su impresión de lo que vio? ¿Qué tal? Mi nombre es Fernanda.
Hola, Para mí, Fernanda. para mí lo que implica la propaganda es que la mujer se la hace ver muchísimo más débil que el hombre, que por suerte está quedando demostrado que no es así, pero bueno, cuando se pasaba la propaganda en esos momentos, y era lamentablemente así. Así que bueno, la intención es que se dejen de pasar ese tipo de publicidades. Sí, y no solo las publicidades, sino también que se pueda romper eso en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Porque la publicidad refleja algo de que está dando vueltas en el cotidiano, en el día a día. Incluso lo podemos pensar en el ámbito, ya que estamos en el Club de Ferro, en el ámbito del deporte, ¿no? Cómo las mujeres pudieron ir accediendo a los deportes y cómo se las iba reconociendo en función de las características que se consideraban como competentes para determinado deporte. Eso es interesante cómo se encasilla también a partir de estos estereotipos. Por hoy, ahora se han trabajado mucho más, pero que, digamos, si uno se pone a hilar fino, encuentra a veces que todavía se siguen sosteniendo algunas de estas cuestiones. Por eso la idea es poder pensar en esto y, bueno, que nos haga ruido, poder visualizarlo. Bueno, ¿alguna quiere decir algo más? ¿Algo que le esté dando vuelta por ahí quiera decir? Bueno, si les parece, continuamos. ¿Sí? Cualquier cosa nos van escribiendo al chat y podemos habilitar los micrófonos de a poco, ¿sí? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, así como íbamos nombrando que existían estereotipos de género, y estos van a repercutir en nuestras relaciones vinculares, también existen los mitos del amor romántico, que más precisamente lo que más va a afectar es en nuestras relaciones de pareja y en los vínculos amorosos. ¿Por qué? Porque estos mitos del amor romántico básicamente se sostienen en creencias culturales en torno a lo que es el amor y cómo deberían darse esas relaciones de pareja. ¿Y qué pasa con esto? La realidad es que en muchas ocasiones esta adhesión a estas creencias genera el establecimiento de relaciones que no son sanas, ¿no? ¿Por qué? Porque porque provoca justamente la aceptación, normalización, la justificación y la tolerancia de ciertos comportamientos que pueden ser abusivos y ofensivos y que se sostienen bajo estas creencias del mito del amor romántico, que ahora vamos a nombrar algunos de ellos, por ejemplo. Por ejemplo, la idea del amor como sinónimo de entrega total, esta idea de que por amor uno va a entregar todo, va a dejar todo, incluso dejar, qué sé yo, sus pasiones, sus vínculos, porque tiene que centrarse y estar solo para su pareja. En cuanto a la fuerza del amor o el amor todo lo puede, también podríamos analizarla como otra categoría de los mitos del amor romántico, donde lo que lleva a esta creencia es a pensar que, por ejemplo, la otra persona, más allá de las problemáticas que pueda generar en la relación vincular, va a cambiar, en algún momento va a cambiar, por amor va a cambiar. O que uno puede perdonar por amor, porque justamente esta idea es el amor todo lo puede, ¿no? Entonces siempre se sostiene esa situación por la creencia del amor como una fuerza verdadera que va a cambiar todo. Por otro lado, el amor verdadero, la idea del amor predestinado, esta idea de como ahí está el cupido, como que en algún momento alguien va a conocer a una persona que va a ser para toda la vida, con la que se tiene que casar, que la va a complementar, como esta idea de la media naranja. Bueno, estos son todos mitos, en verdad, ¿no? Son creencias que se nos imponen culturalmente. La idea de como de un príncipe azul, de todas estas películas que vimos de Disney, que remarcan esta cuestión de que aparece el amor a primera vista, todas estas cuestiones como si naturalmente hubiera una persona destinada para uno que va a aparecer en cierto momento y que uno no lo debería de perder. Y por otro lado, la idea de el amor como posición y exclusividad, esta idea, ¿no?, de que la otra persona me pertenece en cuanto establecemos una relación amorosa y que no puede hacer nada que yo no sepa o en los parámetros que yo decida. Entonces se genera una situación que todos estos mitos del amor romántico lo que van a determinar, si pasamos a la otra filmina, vamos a ver que la adhesión a este tipo de creencias que son distorsionadas acerca del amor, porque realmente son creencias, como decía, culturales,
va a llevar a las personas a no identificar la violencia como tal y aumentar la probabilidad de sufrirla o ejercerla. ¿Por qué? Porque lo sostienen en base a la creencia de que el amor va a hacer que la persona cambie, que por amor uno tiene que manifestar ciertos celos, y eso es natural, que por amor uno puede esperar cualquier cosa o tiene que dejarlo todo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver que la persona en realidad lo que va a estar sufriendo es en algún momento una cierta falta de autonomía, una despersonalización, y bueno, todas estas cuestiones que van perdiendo tipo su propia entidad, ¿no es cierto?, por la entrega total. Entonces, así como nombramos los estereotipos, que ellos contribuyen, y los roles de género, estas ideas contribuyen a naturalizar ciertos comportamientos esperables, tanto para uno como otro miembro de la pareja, los mitos del amor romántico también van a repercutir. Entonces, es interesante tener esto y poder analizarlo, porque justamente identificar estas situaciones nos van a poder permitir prevenir los tipos de violencia de género, que ahora vamos a ir nombrándolos. Sí, bueno, acá ya nos vamos a meter de lleno con el tema de violencia, ¿sí? Basadas en el género. Bueno, es fácil, más que nada, poder hacer una distinción brevemente a qué nos referimos con violencia de género y violencia contra las mujeres, ¿sí? Violencia de género es un término más amplio, ¿sí? Que va a referir a todo tipo de acto que se sostenga una relación desigual de poder basada en el género, ¿sí? Esto puede ser tanto hacia las mujeres como hacia las disidencias sexuales, ¿sí? Lo que podemos llamar ciertos actos de crímenes de odio o violencia ejercida hacia las disidencias. Tomamos la violencia contra las mujeres también para ser una especie de específica de violencia de género, y nos vamos a meter de lleno con esto porque es una de las violencias más prevalentes dentro de las violencias de género en la población, si consideremos que las mujeres somos la mitad de la población mundial. Entonces, es una violencia que va a estar en todo tipo de ámbitos, es transversal a cualquier tipo de clase social, sociedad, y también, bueno, edades, ¿sí? Se puede ver en todo tipo de edades esto. Y nos vamos a centrar luego de lo que es la violencia por parte de un compañero íntimo o una pareja, ¿sí? Lo que es lo que más comúnmente se llama violencia doméstica, en la cual va a hacer referencia al tipo de vínculo en el cual el varón ejerce violencia hacia la mujer por su condición de ser mujer, ¿sí? En base a esta diferencia estructural que se da en las sociedades. Bueno, a partir de la sanción de la ley de 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, con todo este nombre, la ley viene a poner en agenda la cuestión de la violencia de género y en particular la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando definimos la violencia contra las mujeres, nos vamos a referir exclusivamente a toda conducta por acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación de poder, afecte el bienestar psicológico, físico de las mujeres. Así es. Y entonces, a partir de esto, vamos a ir nombrando, ahora Flor va a continuar, vamos a ir nombrando los tipos y modalidades que establece entonces esta ley de los tipos de violencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos a hablar de diferentes tipos. No sé si alguna quiere participar y contar, bueno, cuando le decimos tipos de violencia, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué tipos de violencia conocen? ¿Cuáles son las más conocidas o las que escucharon? No sé si alguna se anima, si habilitamos los micrófonos y alguien quiere participar. Sí, una cosa, aprovechando que vamos a entrar en este tema que está buenísimo, me avisa Vi que se está por cortar y va a crear el nuevo link. Así que bueno, si ya nos metemos en el nuevo, que entiendo va a llegar a les socios por email, y entre nosotros ahora nos lo pasamos. Bueno, perfecto. Salimos entonces de la reunión, ¿no? Dale. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. No, bueno, violencia económica, física, psicológica, ¿qué más? Creo que son esas las que conozco.
económica. Había alguien más que quería participar, Tami. Sí, yo quería en realidad traer un ejemplo, porque justo estoy reviviendo la historia de Rebelde Way, pero bueno, para rememorar viejas épocas, Sí. y realmente cuando nosotros teníamos esa edad, que serían, no sé, 15, 14 años, no éramos conscientes y naturalizábamos ciertos diálogos que eran altamente discriminativos, desde ya violencia de género, que bueno, puntualmente le pasa a una de las chicas, le pegaba el padre, y al momento de hacer la denuncia, el policía medio que la saca a las patadas, porque no tiene peso esa denuncia, no tenía por ahí la lesión física en ese momento, porque era verbal, y después sí se convirtió en física, porque se va agravando. Entonces, bueno, la desatención de las autoridades, la desatención también de los compañeros, entonces quizás eran temas que nosotros naturalizábamos o no le dábamos la importancia que tenía, y creíamos hasta imposible erradicar una denuncia o conocer testimonios de ese tipo, y la realidad es que en 10, 15 años es trascendental el cambio, o sea, estamos en una etapa de revolución importante en la cual nosotros somos los protagonistas, somos las protagonistas, y cuando ves este tipo de series era realmente alarmante, porque no solamente la violencia de género en comentarios entre compañeros de, bueno, no, las mujeres son sensibles, las mujeres no pueden hacer deporte de contacto, ustedes son menos que nosotros, entonces nosotros vamos y peleamos por el curso contra, no sé, directivos. Más allá de esos comentarios, también se trasladaba todo tipo de discriminación contra la gente, digamos, con discapacidades, también había violencia étnica, todo tipo de violencia. Y creo que ahora, cuando uno ve este tipo de series, empieza con su mente ya más deconstruida y con un montón de herramientas que se fueron generando a entender el peso que tiene, la importancia que tiene hablarlas, enseñar desde una prevención primaria y no dejar que esto siga continuando. Entonces, en 15 años fue realmente una revolución. Así es, y influye mucho también el hecho de que gracias a la educación sexual integral también se empezaron a trabajar estas temáticas, se pudo empezar a trabajar desde el jardín, cosa que antes no sucedía, cuestiones que tienen que ver con la prevención de abuso sexual infantil, con dejar de reproducir estos estereotipos, que ya desde chiquitos, si nosotros nos acordamos, seguramente más o menos tengamos la misma edad, o un poquito más, un poquito menos, pero en general se tendría a clasificar un sector para varones y un sector para mujeres. Y con eso nos enseñaban esto que Flor decía, ciertos roles para uno y ciertos roles para otro. Entonces era normal que en esa situación la televisión reproduzca lo mismo, porque en general estaba estableciendo lo que la sociedad nos enseñaba, ¿no? Y en ese punto la educación sexual integral viene a ser ahí un puntapié para poder cambiar eso. ¿Por qué? Porque como decía bien Flor, son las instituciones las que nos van enseñando estas cuestiones, ¿no? Y antes no nos enseñaban. Y la ESI por lo menos, o además, también te enseña desde la base la cuestión de la diversidad sexual, por ejemplo. Son todos hechos que antes tendían a hacerse de generar discriminación, como vos decías, Tami. Pero es gracias a esto y a todas las leyes que tienen que ver con materia de salud sexual y de diversidad sexual y identidad de género, todas estas leyes que empiezan a aparecer, que tenemos la posibilidad de hoy estar en otro contexto. Pero bueno, es todo un movimiento cultural, social, político, que bueno, viene atrás. Pero es cierto lo que decís, y es muy bueno también decir que ha cambiado mucho. Sin embargo, en estos momentos de aislamiento social, habrán visto en las noticias, hay muchos casos de femicidio. Entonces, bueno, significa que todavía del todo no ha cambiado y tenemos que seguir pensando en estas cuestiones y ir desnaturalizando estas cuestiones también, o estos conceptos que son más culturales y que son estructurales también, y que por eso es tan difícil cambiarlos. Pero bueno, esta posibilidad de poder hablarlo, debatirlo y discutirlo, ofrece estos espacios de, bueno, de naturalización, ¿no es cierto?, de concientización también. Sí, exacto. Tal cual.
si les parece, continuamos un poquito más porque vamos a ver esto, ¿no? De los diferentes tipos de violencia y, bueno, los diferentes tipos de, digamos, de niveles que hay, ¿no? Como vos bien decías, Tami, antes, si vos no ibas con una lesión visible a hacer una denuncia, no te la tomabas. Suerte está cambiando, cambió, y bueno, podemos detectar, ¿sí? Empezar a detectar estos pequeños indicios que son parte de la violencia psicológica, que son leves, pero uno ya puede ir detectando esto. Bueno, vamos avanzando, así podemos hablar un poquito más de eso también. Bueno, entonces, como bien dijeron ustedes, las que pudieron participar, mencionaron todas, ¿no? Estas son las tipos de violencia que aparecen, que son tipificadas por la ley actualmente vigente y que, bueno, fue un cambio muy grande para la legislación y para las políticas públicas. Son estos 5 tipos de violencia, ¿sí? Bueno, la física es la que tenemos, ¿sí? Más a mano, es la que más conocemos, la que resulta más visible, es todo tipo de violencia ejercida contra el cuerpo de las mujeres que puede producir dolor, daño, o también el riesgo a producirlo. Quizás no se llega a producir, pero que ya haya una intención de producirlo, eso también se tipifica como violencia física, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la psicológica, que es una de las violencias más complejas, porque tiene una variedad enorme de tipos de cómo se manifiesta la violencia psicológica. Puede ir desde, no sé, celos, hostigamiento, el acoso, amenazas, extorsión, el control excesivo, ¿sí? De con quién se relaciona la mujer, cómo se viste, qué es lo que hace. Bueno, todo lo que pueda causar un daño emocional y que socave la autoestima de la mujer y que le genere esa pérdida de sentimiento de control sobre su vida. ¿Sí? Ella ya no es más dueña de su vida, de lo que hace y lo que decide, sino que es su pareja quien lo va. Por otro lado tenemos la violencia simbólica, ¿sí? Esto se puede ver más a nivel social, todos los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos que se transmiten a través de los medios, de cualquier tipo de, como esto, publicidades, ¿sí? Estas creencias que están tan arraigadas en la sociedad, ¿sí? De que la mujer como objeto sexual, como objeto de consumo, que las mujeres tienen que ser madres, deben estar en el ámbito doméstico. Todo esto que vaya reproduciendo a nivel social estos estereotipos de género. Por otro lado tenemos la sexual, ¿sí? Que va a ser cualquier tipo de vulneración a los derechos de las mujeres a decidir voluntariamente sobre la vida sexual o reproductiva, a través de la coerción, amenaza, fuerza, intimidación. Esto puede ser desde la elección del método anticonceptivo, el abuso sexual dentro de la pareja. Esto es cualquier tipo de acción contra el cuerpo de las mujeres sin el consentimiento, ¿sí? Y por último, que también habían mencionado acá, la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Esta es una violencia que quizás no la tenemos tan presente, pero en los casos de situación de violencia de género en la pareja, esto es algo muy común, en el cual las mujeres no cuentan con sus propios recursos económicos, no pueden manejar dinero o no pueden trabajar, ¿sí? Quizás esta prohibición a trabajar no es tan explícita, sino que dejan de hacer actividades porque su pareja se le imposibilita, le genera conflictos en el trabajo, en los lugares donde se mueve. Entonces poco a poco va perdiendo todo lo que es el manejo del patrimonio, del ingreso económico, y esto también ayuda a que sea más difícil poder salir de una relación. ¿Sí? Una vez que una está en una relación y en la cual se ve coartada cualquier ingreso económico en el cual una puede contar con su dinero, decidir en qué gastarlo, qué hacer, bueno, esto también es un impedimento muy grande, tener coartada esta posibilidad de manejar lo económico. Y acá vamos a ver en esta imagen, es bastante ilustrativa, ¿no? Quizás muchas también ya la conozcan, o bueno, esto que se ve del iceberg de la violencia de género, ¿no? Aquello que es visible y aquello que es invisible.
lo visible como algo más explícito, ¿no? Bueno, hablamos de los femicidios, de la agresión física, la violación, el abuso sexual, el grito, el insulto, la amenaza, ¿sí? Son acciones que una las puede detectar fácilmente y puede dar cuenta que es violencia. Ahora, hay otra parte que, como podemos ver, es una parte mucho más grande de lo que se ve, que es aquello que está invisible, que está naturalizado, que puede estar desde la publicidad sexista, como la vimos en estas dos publicidades, el lenguaje sexista, es la violencia psicológica como el chantaje emocional, ignorar, despreciar, humillar. Entonces, va a haber un montón de manifestaciones de esta violencia que vamos a tener que empezar a detectar y deconstruir para poder darnos cuenta y estar atentas si una está con una persona que ejerce violencia contra una, ¿sí? Y no tiene que ser algo tan explícito como un golpe, sino que se pueden dar otras situaciones. Además, la ley aclara que existen ciertas modalidades de violencia, más relacionadas con los espacios en que se ejerce. Entonces podemos nombrar, son varias, la violencia institucional, que es aquella que es ejercida por los funcionarios o profesionales o personas que estén en cualquier órgano o institución de carácter público y que obstaculice el acceso a las políticas públicas y con eso a los derechos. Acá estaba el ejemplo que traían de, como se veía por ejemplo en esa novela, donde de repente una persona puede ir a denunciar una situación de violencia de género y quien debería de tomar la denuncia empieza a hacer un cuestionamiento de qué es lo que hizo para que le suceda eso. Entonces ahí estamos viendo claramente un tipo de violencia que tiene que ver con el carácter institucional. Por otro lado, podemos nombrar la violencia doméstica también como otra modalidad, que es aquella que es ejercida por un integrante del grupo familiar. Y cuando decimos grupo familiar, nos referimos no solo por lazo de consanguinidad, sino también afectivo. Pueden ser parejas, pueden ser los maridos, pueden ser parejas actuales, anteriores, noviazgos, y además no necesariamente tiene que ser en un lugar en particular, puede ser en cualquier lado. Lo que lo hace violencia doméstica es el hecho de que haya algún tipo de vínculo. Después tenemos otra modalidad que es la violencia obstétrica, que básicamente refiere al trato deshumanizado, al abuso de la medicalización y la patologización de los procesos naturales del embarazo y parto. Muchas veces se ha escuchado casos de mujeres jóvenes que en los procesos de parto se las han humillado, tratado mal por el hecho de haber recibido o tener un embarazo en su juventud. Bueno, esto constituye una violencia de su modalidad de violencia obstétrica. También podemos encontrar violencias en la modalidad laboral, que es aquella que obstaculiza e impide el acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad o permanencia. ¿En qué lo vemos esto? Por ejemplo, en los casos que a las mujeres en las entrevistas laborales les preguntan si tienen deseos de ser madre, o si tienen hijos, o por ejemplo, en donde su trabajo se encuentra la situación de que un compañero en su mismo cargo gana más dinero que esa persona, que esa mujer. O por ejemplo, donde aparece un techo en el acceso al ascenso de esa persona, de esa mujer, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, los hombres por ahí tienen mayores cargos en jerarquía, y la mujer no. Eso constituye una violencia de carácter laboral en esta modalidad. También encontramos otras de las modalidades, son contra la libertad reproductiva, que es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre sus determinaciones de índole reproductivo, y acá yo voy a decir índole reproductivo y no reproductivo, porque también está el derecho de la planificación familiar como el hecho de no desearla. Entonces, todo lo que constituya un impedimento para decidir libre y responsablemente cómo quiere desarrollar esa libertad sexual y reproductiva, bueno, constituye una modalidad de las violencias. Después tenemos la modalidad de violencia mediática, que está relacionada con la simbólica y hace hincapié al hecho de el tipo de violencia que difunde mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación, que terminan por denigrar, humillar y cosificar a la mujer.
Y por último tenemos una de las últimas modalidades que se incluyó el año pasado, que es la violencia contra las mujeres en el espacio público, más precisamente el acoso callejero, que hace referencia a todas las conductas, expresiones verbales o no verbales, que tengan connotación sexual y que sucedan en espacios públicos o de acceso público. Es decir, pueden ser instituciones públicas o cualquier organismo privado o institución privada que sea de acceso público. Eso también constituye una violencia contra las mujeres en el espacio público. Bueno, así es. Y ahora, bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la violencia en la pareja, sí, bueno, ya venimos hablando de esto. Y bueno, a modo de resumen un poco de lo que estábamos hablando, ¿qué entendemos esto, no? Es todo patrón de conductas de abuso ejercido por una persona en el contexto de una relación íntima, con el objeto de ganar o mantener el poder y control y la autoridad. Como también mencionamos anteriormente, esto puede ser por cónyuges, con compañeros actuales, anteriores, y es algo para destacar que, bueno, es una de las violencias que más estamos expuestas las mujeres, ¿sí? La mayoría de las mujeres, acá hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud, de que 1 de cada 3 mujeres sufrió o sufre violencia física y o sexual por parte de su pareja, ¿sí? Es una cifra muy alta, considerando de que estamos hablando de una de las violencias más explícitas y más graves, ¿sí? Acá ni siquiera se está contabilizando lo que es la violencia psicológica. Entonces, para continuar, esto me parece algo muy útil para compartírselos, ¿sí? Que es un violentómetro, es una especie de termómetro de la violencia de género, que nos va a servir como escala para detectar desde aquellas pequeñas acciones sutiles que quizás al principio de una relación deja pasar, hasta llegar a algo mucho más grave, ¿sí? Como por última instancia es el femicidio. Entonces, es importante detectar esto a tiempo para poder salir de una relación así, ¿sí? Porque cada vez, ahora ya vamos a ver más adelante con Sabri, cómo es la dinámica de las relaciones en donde hay uno de ellos es violento hacia la otra persona, es muy difícil de poder cortarlo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver que en principio lo que se va a dar es mayoritariamente la violencia psicológica, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando anteriormente, estas formas más sutiles, menos visibles que se dan. Como es el chantajear, mentir, engañar, ignorar, los celos, ¿sí? Humillar, amenazar, los controles. Por ejemplo, descalificar también, ridiculizar a la mujer, ofender, bueno, ya habíamos hablado de humillar en público. Bueno, todas estas cuestiones que van a ser de la violencia psicológica, que se van a dar al principio de las relaciones, y en los cuales muchas veces nosotras dejamos pasar, ¿sí? Creemos que no fue tan importante, que, bueno, pasó una sola vez y no va a volver a pasar, pero hay que tener en cuenta que estas cuestiones se van agravando a medida que pasa el tiempo. Continuamos un poquito más en la escala y vamos a ver, bueno, ya algo más físico, más explícito. Por ejemplo, destruir artículos personales. Esto es algo muy común que se da, ¿sí? Que muchas veces las mujeres pueden decir, bueno, él no ejerce violencia física hacia mí, pero me rompe el celular, rompe objetos de valor mío, golpea la pared, golpea la puerta. Todas estas acciones las cuales no es la violencia física hacia la mujer, pero determina, ¿sí? Cierta intimidación. Bueno, continuamos, agredir jugando, ¿sí? Pequeñas agresiones físicas, las cuales después da cuenta de que en realidad, bueno, en realidad estaba jugando, que no eran en serio. Ya después nos vamos a empujar, golpear, torcer los puños, tirar el pelo, todo lo que es estas acciones físicas, ¿sí? Que buscan causar un dolor a la mujer. Y bueno, ya lo último, ya vamos como a la escala más grave, ¿sí? Que es donde ya el riesgo muy alto, que vamos a hablar ya de amenazas de muerte, amenazas con objetos o armas, el abuso sexual, ¿sí? Considerado también dentro de la pareja, la violación, y bueno, por último, lo que puede ser un femicidio, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto porque no es que un femicidio se da de un día a otro.
hay un montón de índices que se van dando a lo largo del tiempo, que una puede detectar, ¿sí? Tanto si una está en una relación como alguien conocido, una amiga, familiar, donde uno tiene que prender la alerta de esto, ¿sí? Entonces va a ser muy importante tener en cuenta de que la violencia no es una sola, no es única, se dan diferentes tipos de diferentes manifestaciones, y bueno, estar atentas ante estas pequeñas señales, ¿sí? Que se van dando. Bueno, a partir de lo que dijo Flor y en relación con esto, vamos a empezar a mencionar también lo que es el ciclo de la violencia. Entonces, cuando se piensa por qué cuesta salir de este tipo de relaciones violentas, es cuando se empieza a teorizar sobre este tema, y es Leonore Walker la que propone el término de ciclo de la violencia. Cuando empieza a explicar esto, lo que se da cuenta y analizar estas situaciones, se da cuenta de que en estos vínculos aparece un ciclo de violencia que se reproduce una y otra vez y cada vez con mayor gravedad. Este círculo de la violencia, este ciclo de la violencia, tiene 3 fases. En la primera fase la vamos a llamar acumulación de tensión. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, van a aparecer estas cuestiones que mencionaba Flor, como las más relacionadas con la parte amarilla del termómetro, que tienen que ver con cuestiones de violencia psicológica, de insultos, claro, de insultos, algún tipo de humillación, algún aspecto de esto, que genera cierta tensión en la pareja. Entonces, esa tensión se va a ir acumulando hasta llegar a un segundo momento, que es el segundo momento, el segundo estadio de la fase, que es el momento de la explosión. ¿Qué sucede ahí? La violencia se incrementa y el agresor empieza a realizar algún tipo de acto que está más relacionado con la violencia física, psicológica también, y puede ser también sexual. En estos casos, muchas veces el agresor justifica su violencia por el hecho de que la mujer es la que le hace realizar estos actos. Es por tu culpa que me haces hacer esto. Entonces, esto genera mucha culpabilización por parte de la víctima porque no puede salir de esta situación. Y cuando pide ayuda, generalmente es en esta fase. Así que si en algún momento alguien acude o pide ayuda, es preciso ayudarlos y orientarlos en este sentido, por el hecho de que está en un momento muy crítico, ¿no? de su relación. Luego de esta fase va a venir una tercera fase, después de este momento tenso de violencia, que incluso en esa segunda fase puede terminar con un femicidio, aparece el hecho de la reconciliación. La tercera fase consiste en la reconciliación, o también llamado luna de miel. ¿Qué quiere decir esto? Que el agresor expresa arrepentimiento y expresa enamoramiento hacia su pareja. ¿Qué le dice? Bueno, que eso no va a volver a suceder, que eso no va a volver a pasar, que él que la ama, que es la mujer de su vida. Y bueno, acá en este momento se relaciona mucho con todos estos mitos del amor romántico que hacen que la persona, sostenida en esas creencias, espere que por amor esa persona cambie, o vaya a cambiar, o porque es su amor de su vida, entonces decide quedarse. Todos estos mitos que nosotros íbamos trabajando justamente era por esto, por el hecho de que podamos darnos cuenta cómo nos repercuten en estos vínculos violentos, porque sostenidas en esas creencias es muy difícil de salir. Y además por este hecho de que la víctima se siente culpable de lo que pasa, sin saber que no es la culpable. Bueno, entonces este ciclo, que se inicia de esta manera, en cada etapa que vuelva a reiniciarse, va a ser cada vez más grave, al punto de que llega un momento en que la fase 3 va a desaparecer. Entonces, va a pasar de acumulación de tensión a la explosión. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente va a circular de una a otro lado, siendo cada vez más agresivo, más violenta la situación. Entonces, bueno, es muy importante reconocer estas fases y entender y no culpabilizar a las personas que están atravesando esto, porque es muy difícil poder identificarlo cuando uno lo está vivenciando. Así que bueno, eso en cuanto a lo exacto. Que... Y siguiendo con la siguiente filmina, que es sobre estos mitos o falsas creencias respecto a la violencia en la pareja. Bueno, esto de primero, ¿no? Que muchas veces se ha hablado, creo que bueno, es algo que corre en la opinión, en el sentido común, ¿no? Que las mujeres, bueno, se quedan en esas relaciones porque les gusta. Esto, bueno, es muy común escucharlo, también
puede dar cuenta de la frustración que sienten los familiares o las amigas, amigos al querer ayudarlas y que ellas retornan de nuevo con esa pareja violenta, ¿sí? Ahora, hay que entender, por todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Es muy difícil poder salir de estas relaciones en las cuales constantemente hay mensajes contradictorios, ¿sí? La persona agresiva no es violenta todo el tiempo, genera esto de, de que demostraciones de amor, pero que a su vez se intercalan con las situaciones de tensión y de explosión de la violencia. Entonces, va a ser muy difícil poder salir de una relación sin la ayuda, y a medida que pasa el tiempo y se cronifica esto, es peor porque las mujeres se van aislando cada vez más, cuentan con menos recursos, ¿sí? Eso se hace muy difícil. A ver, otro de las falsas creencias o los mitos es esto de que los varones son violentos por naturaleza, ¿sí? Bueno, esto va a colación de lo que hablamos de los estereotipos de género, ¿no? Cómo el género se construye, es una categoría que es construida socialmente, históricamente, y que va a determinar que los varones deben ser, sí, agresivos, con el uso de la fuerza, que no deben ser sentimentales, emocionales. Esto es para comprender de que no es que los varones no pueden dar freno a sus impulsos, ¿sí? No es algo que no pueden controlar, ¿sí? Es una forma de crianza que se va adoptando a lo largo de la vida. Otra, por ejemplo, es, esto, que la violencia entre las mujeres es un tema privado que nadie se debe meter. Esto también es bastante polémico, ¿no? Mucha gente lo sigue sosteniendo hoy en día. Lo que siempre, lo que se propone es, como familiares, amigos o amigas, si conoces a alguien que está en una situación así, poder brindarle una escucha, no juzgarla, saber darle a entender de que vos estás presente para ella, ¿sí? Otra cosa es, interceder por la persona, ¿no? Siempre hay que poder darle los tiempos necesarios para que la mujer pueda dar esos pequeños pasos para romper con la relación. Pero a ver, es un tema que nos involucra a todas, ¿sí? Por otro lado, algo que siempre también se suele decir es que el consumo de alcohol y de drogas causa la violencia, ¿sí? La realidad es esta: el alcohol y las drogas constituyen un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente una persona que es violenta, al consumir cualquier tipo de drogas o alcohol, se va a desinhibir, ¿sí? Por lo tanto, es posible de que las situaciones de violencia sean mucho más graves, ¿sí? Pero esto no va a justificar, ¿sí? Ni va a ser la causa de la violencia, sino todas las personas que consumirían alcohol o drogas serían violentas, y no es así, ¿sí? Son personas que son agresivas, violentas, y que se desinhiben y pueden generar situaciones de alto riesgo. Y por último, en estos mitos, esto de que los violentos padecen un tipo de enfermedad mental, ¿sí? Esto hay que hacer una diferenciación bastante, ¿sí? Si es varón o mujer. Por lo tanto, y como los aprendidas, ¿sí? Por lo tanto, no constituyen una enfermedad mental, ¿sí? Son aprendidas por pautas culturales y que van a estar dadas, como dice acá en la infografía, la violencia va a estar destinada a las mujeres y a aquellos hijos, hijas o quienes estén en el ámbito familiar que la persona considere de su propiedad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante considerarlo, de que no son personas con padecimientos mentales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, y ya estamos casi finalizando, con lo que es el impacto de la violencia en la salud, ¿sí? Esto, desde nosotros, desde la psicología y de diferentes ámbitos que trabajamos con mujeres en situación de violencia, esto es algo para tener en cuenta y es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estar en una relación con una persona violenta, y más si es a lo largo de los años, va a repercutir grandemente tanto en la salud física como en la mental. Acá hicimos nosotros un pequeño punteo de ciertas cuestiones que se pueden dar
como consecuencias, ¿sí?, de estar en una relación violenta. Primero, de que esto va a afectar globalmente y funcionalmente a todo lo que es la salud, ¿sí?, de la mujer. Podemos hablar en lo que es la salud física. Bueno, se pueden dar dolores crónicos, disfunciones ginecológicas, enfermedades de transmisión sexual, que estas pueden estar dadas, por lo que mencionamos anteriormente, por al no poder hacer una elección del método anticonceptivo o de cuidado, el agravamiento de enfermedades preexistentes, ¿sí?, todas aquellas mujeres que ya tienen algún padecimiento previo, ante estar constantemente expuestas a situaciones de estrés, se van a ver con los síntomas mucho más acrecentados y con dificultades en la recuperación de su enfermedad. Obviamente vamos a mencionar las lesiones, ¿no?, aquellas lesiones que puedan causar el agresor contra la mujer, y bueno, el femicidio, ¿no?, la muerte de esta persona finalmente. Y lo que es respecto a salud mental, bueno, también es una amplia gama que se puede dar, ¿no? Está estudiado que uno de los mayores padecimientos mentales que pueden afectar a las mujeres son la depresión, ¿sí?, la ansiedad, que se puede dar en diferentes tipos, ansiedad generalizada, ataques de pánico, el trastorno de estrés postraumático, que generalmente se da, es un tipo de trastorno particular que se da luego de algún trauma que es vivido y que no se puede elaborar bien. Estos pensamientos disfuncionales, ¿sí?, de no ser capaz de lidiar con las situaciones, no ser capaz, no ser útil, bueno, todos estos pensamientos negativos que van teniendo las mujeres sobre sí mismas y sobre el mundo, ¿sí? También es significativo el abuso de alcohol o de drogas, ¿sí?, que muchas mujeres empiezan a consumir para poder lidiar con las situaciones de violencia, ¿sí? Es una forma de poder sobrevivir a esto. Y por lo último, los pensamientos e intentos suicidas, también se dan suicidios, ¿sí? Mujeres que no llegan a un suicidio quizás por una depresión, ¿sí?, propiamente dicha, sino porque no pueden encontrar otra salida posible a la violencia, y es lo único que ven como una salida. No sé si, Sabri, ¿querés agregar algo más? Sí, quiero agregar dos cosas. En principio, que van a mandar un nuevo link para seguir la presentación. Igual ya enseguida terminamos. Y nada, voy a agregar algo más a esta placa, que es contarles que también, en los casos de que estos vínculos violentos, estas parejas en donde haya un agresor, también haya niños, es decir, que sea una familia en la que haya niños, niñas, ellos van a también sufrir consecuencias psicológicas por estar viviendo esa situación y vivenciándola. Muchas de ellas tienen que ver con muchos trastornos relacionados a los problemas de ansiedad, van a traer también algunas consecuencias del estilo depresivo, de este tipo de trastornos. Además, en cuanto a lo educativo, van a presentar un bajo rendimiento académico y mucha dependencia, también agresividad, y también, bueno, como les decía antes, muchas situaciones ligadas a este aspecto de la ansiedad, ¿no es cierto? Que la misma vivencia de esta situación y estar viéndola, obviamente les va a repercutir en todos estos ámbitos. Ahora sí, ahora nos cierran las chicas y nos mandan un nuevo link para que les podamos indicar y contar los recursos y compartir también las guías que preparamos desde Bienestar y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, para que puedan ir identificando todos estos lugares a donde acudir. Muy bien. Todos estos datos van a estar en las guías que les vamos a facilitar a lo último. Por lo tanto, queden tranquilas de que lo van a seguir teniendo esto. Bueno, a ver, en principio, poder destacar esto. Cuando hay una emergencia, tenemos que comunicar con el 911. ¿Qué entendemos como emergencia? Es cualquier situación en la cual hay un riesgo en la integridad física de la mujer, ¿sí?, ya sea una agresión, ¿sí?, o una expareja que se acerca a la casa de ella. Bueno, estos momentos donde una tiene que pedir ayuda es en el 911 para que puedan intervenir. Luego hay varios
recursos nacionales y locales para lo que es asesoramiento y contención. Está, bueno, la famosa línea 144, que es a nivel nacional, que va a estar las 24 horas, ¿sí? La comunicación es gratuita. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bueno, como decía, es una línea de contención y asesoramiento a las 24 horas y es nacional. Debido a la situación de cuarentena, del aislamiento social obligatorio, se abrieron nuevos canales de consulta, de asesoramiento para aquellas mujeres que conviven con el agresor y no pueden hacer uso del teléfono, ¿sí? No pueden hablar. Bueno, están los números de WhatsApp, ¿sí? También las 24 horas, atendido por los mismos profesionales, ¿sí? Consideremos que la línea 144 está atendida por profesionales de diferentes áreas, psicólogas, trabajadores sociales, abogadas. Estos otros canales también son atendidos por sus profesionales. Tenemos el mail, ¿sí? La línea 144@mingéneros.org.ar, y la aplicación, ¿sí? Que se puede descargar en cualquier celular, donde en principio lo que se puede hacer es un pequeño test para saber si una está en una relación violenta, y bueno, va respondiendo ciertas preguntas, te va a decir si estás o no, o si la persona que conoces cumple con eso, y te va a dar ciertos consejos, asesoramiento respecto a esto. Y por otro lado, tenemos los canales de denuncia, ¿sí? A ver, ahora, gracias a los nuevos avances que hubo a nivel, bueno, de política pública, hay comisarías de las mujeres, comisarías de la familia, oficinas de violencia. Lo que se recomienda más que nada es, si una tiene que hacer una denuncia o una persona conocida, es dirigirse a los lugares especializados, ¿sí? Eso es lo ideal. No ir a una comisaría común, obviamente. Hay lugares en los cuales no se cuenta con estos recursos, pero si tenemos la opción de poder optar, siempre es mejor ir a un lugar que sea especializado y que tome denuncias de violencia de género, ¿sí? Es importante saber para qué sirven las denuncias. Bueno, en principio sirve para poder otorgar ciertas herramientas legales, como las medidas de protección, prohibición de acercamiento, que es la perimetral, prohibición de todo contacto, exclusión del hogar, ¿sí? Esto significa que la persona que nos está agrediendo se tiene que retirar del domicilio, nosotros no podemos quedar allí, ¿sí? Son diferentes herramientas legales que se pueden gestionar a través de una denuncia. En lo que es Capital, tenemos la única oficina de violencia doméstica, que es la OBD, la cual pertenece al Poder Judicial y está atendido por también profesionales, ¿sí? No es personal policial quien las atiende. Está a las 24 horas en la zona de Lavalle, perdón, en la zona de tribunales, en la calle Lavalle 1250, y bueno, allí lo que se hace es una evaluación de riesgo, se toman los datos de la persona, y se dan ya también las medidas de protección. A raíz del aislamiento social obligatorio, se abrieron otros canales también de denuncia. No sé si, Sabri, los querés comentar. Sí, también está el Centro de Justicia de la Mujer, que ahí tenemos la referencia del teléfono. De todos modos, nosotros pasamos la guía recién pasé la guía para que puedan verlos. También el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Estos últimos dos son de Cava, donde se puede hacer la denuncia a través de la aplicación, a través del mail, a través de la propia página, que son estas otras vías que se habilitaron en función del aislamiento social y la necesidad de que las personas no se expongan y no salgan a la calle, básicamente. Así que bueno, estos son otros canales que se habilitaron. Además, en el caso de provincia, está la aplicación de Seguridad Provincia. Ahí vos podés denunciar desde la aplicación, pero después tenés que acercarte a la fiscalía que te indica. Y además existe el programa de las víctimas contra las violencias, a partir del cual se puede llamar al 137 en el caso de que sea en Cava, o al 0800 que figura ahí, donde se hace atención a las víctimas de violencia familiar y sexual, ante una situación de emergencia o urgencia, se ofrece la intervención entonces de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que llegan a la escena de la violencia con personal policial. Esto sí, vale aclarar, esta última parte refiere únicamente para la zona de Cava.
Sí, así es. También es importante mencionar que lo que es asesoramiento, hay asesoramiento presencial, obviamente, ahora, hoy en día, bueno, esta semana se habilitó nuevamente la atención a los centros de atención a víctimas de violencia de género, que es todo lo que es capital, están los CIMS. ¿Qué son CIMS? Son Centros Integrales de las Mujeres. Bueno, allí lo que hay son equipos interdisciplinarios, que lo que hace es asesorar y contener a las mujeres, ¿sí? Se le hace un seguimiento, puede ir todas las semanas, hay talleres, grupos de mujeres, grupos de ayuda mutua. Esto es muy importante, ¿sí? Están los CIMS y también están las áreas mujer en provincia de Buenos Aires. Es muy importante, ¿por qué? Porque las mujeres en esta situación de violencia, más que nada en la pareja, necesitan mucha contención, acompañamiento, sin ningún tipo de juzgamiento, que la asesoren legalmente, con una trabajadora social también, una contención psicológica. Entonces, hay que tener en cuenta que estos recursos están disponibles, son gratuitos, y que también para mujeres víctimas de violencia de género hay patrocinio legal gratuito, si es que no pueden contar con recursos propios para contar con una abogada o abogado. ¿Sí? Esto es muy importante que lo puedan saber. En las guías que le pasamos, exclusivamente en la que es guía contra la violencia de género, ¿no? En aislamiento, sí, ahí van a encontrar los recursos que le estamos mencionando, ¿sí? De acuerdo a la provincia, también hay listados, hay links donde se pueden fijar en eso. Bueno, y finalmente ya estamos como finalizando el taller. Podemos abrir un espacio de consultas, dudas, comentarios que quieran hacernos. También, no sé si las chicas de Ferro quieren hacer mención del protocolo en el cual trabajaron en el club, ¿sí? El club cuenta con un protocolo muy interesante. Bueno, así que dejamos el espacio para cualquier consulta, mención, comentario. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Yo quería hacer una consulta. Ahora con el tema del aislamiento, ¿están funcionando los Sims personalmente? Esta semana, no sé, vos dijiste que ya se abrieron, pero tenía entendido que habían cerrado. No, en realidad estuvieron cerrados todo este tiempo. A través de la nueva resolución que salió el fin de semana pasado, se habilitaron a que se abriera, ¿sí? La atención. Obviamente va a tener que consultar si vos querés ir a uno en particular o a alguien conocido, ¿no? En la modalidad de atención. Supuestamente está abierto presencialmente, pero seguramente va a haber ciertas restricciones, ¿sí? Ya sea en cantidad de gente, en los turnos otorgados, pero la idea es que esto ya, a partir de esta semana, ya vuelva a retomar lo que es la actividad normal, ¿sí? Considerando que esto es una actividad esencial para las mujeres que necesitan esa contención, apoyo y seguimiento de sus casos, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Soy Fernanda, no pude entrar en la segunda parte de la charla porque no me dejaba el Zoom. Llegué justamente para la última parte. Yo lo que quería avisarles, yo trabajo como auditora de violencia de género en el 911, y sí, también se está implementando, como modo informativo se los digo, es que cuando la mujer llama al 911 y pide un móvil, también mismo el móvil tiene la obligación de tomarle la denuncia ahí, o alcanzarla... El domicilio. Claro, o alcanzarla a la comisaría de la mujer por este tema de la cuarentena. ¿Esto se da en Cava o también en provincia de Buenos Aires? Yo trabajo para Cava, en provincia no te sabría decir. Perfecto, perfecto, bueno. Esto se da de acuerdo por el aislamiento, ¿verdad? Exacto, igual al margen del aislamiento, el móvil tiene la obligación de tomar la denuncia, y en el peor de los casos, que sea un caso muy heavy, en el momento el móvil tiene que hacer la consulta con fiscalía en el lugar, y fiscalía es el que dispone si está el masculino ahí, si se lo detiene, si queda demorado, si se la traslada a la mujer. El tema es que lo que está pasando ahora, con el tema de la cuarentena, el SAME, yo hablando de Cava, que es lo que yo conozco nada más, ¿no? Sí. Hablando con el tema del SAME, solo se moviliza SAME si es riesgo de vida, nada más. A nosotros nos pasó varios casos que nos pasaron,
que había chicas que había que trasladarlas, pero no tenían riesgo de vida, entonces las tuvo que trasladar No, el mismo móvil. No, o sea, posta que habías manejado ese año. El tema. siempre barajaba que iba a ser Tenés el mejor mic abierto, Pili. Pili. día en el que hablaba. Pili. Hola. Sí, sí, a No, ver. eso. Listo. Eso es lo que está pasando ahora en Cava, con el tema este Claro. de lo que es la cuarentena. A Sí, nosotros- obviamente un montón de procedimientos se vieron afectados, ¿no? Como decís vos, muchas veces las mujeres requieren de atención médica y no están yendo porque, bueno, están abocados a lo que es coronavirus. Exactamente, pero porque el SAME tiene el protocolo que es solo por riesgo de vida ahora nada más que se traslada, Claro. por la cantidad de Claro. demanda que ellos mismos tienen. Después también lo que nos está pasando, que en el tema de lo que es el barbijo rojo, desde que arrancó, que lo pusieron como método, hasta el día de hoy nos entraron, por lo menos que a mí me tocó en mi guardia, solamente 2 de lo que es barbijo rojo. Porque el Sí, tema no, más que nada- no resultó algo tan efectivo. No, y porque también hay que aclarar que, a ver, los farmacéuticos no trabajan de eso, entonces hay preguntas que a veces no les hacen, más allá que a ellos se les mandó un protocolo, no están capacitados en ese Sí, sentido capacitados para hacerlo. eso, sí, seguro, seguro. Preguntas Sí, puntuales. obviamente, No es una medida, ¿no? Es como, se utiliza como una herramienta más, pero los canales, digamos, de emergencia son estos que íbamos mencionando, y cuenta con muchas falencias en ese punto, ¿no? De si la persona que va a recibir esa solicitud del barbijo rojo realmente sabe cómo abordar la situación, o si realmente vuelve a quedar expuesta y no tiene un camino para dónde orientarse. Pero bueno, la idea de esto es en realidad que pueda ser de alguna manera posible denunciarse. Pero sí, es cierto eso que mencionás. Pero no es por culpa de los farmacéuticos ni No, nada, no, sino que seguro. obviamente no están capacitados quizás para hacerle determinadas preguntas. A mí el primer barbijo que me llevó en la guardia, no pudieron dar con la mujer directamente. Claro. No pudieron dar, porque son preguntas muy tipo la dirección, el nombre y un teléfono de contacto, eso como básico. Y cuando fue el móvil, porque llamaron, el farmacéutico llamó al 911, se comunicó, informó todo, en la dirección no estaba la mujer. Entonces quizás la mujer dio la dirección de su casa, pero no se fue directo. Y el móvil no es que se manda a determinada hora que pidan, no, el móvil, al ser un servicio de emergencias, lo mandan cuando se le informa en el momento. Exacto. Entonces, bueno, no se la pudo ubicar, lamentablemente, a esa mujer. Pero bueno, sí es la realidad que nosotros, a partir de la cuarentena, se acrecentó muchísimo los casos de violencia de género, es impresionante. Y también lo que se incrementó fue violencia infantil hacia los niños, niñas y adolescentes. Eso cada vez estamos teniendo también muchos más casos. Claro, son esas consecuencias de la convivencia 24 horas también, y de que los niños, niñas están en sus casas, no tienen la posibilidad de estar en las escuelas, ¿sí? Están conviviendo con el agresor y no pueden Exacto. salir de ahí. Entonces es una situación que expone mucho y genera situaciones de vulnerabilidad cada vez mayores en este sentido, tanto para las niñas como para las mujeres, porque por esta cuestión de que viven con el agresor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aparte se le suma la situación de que estamos frente a una situación de aislamiento social por una pandemia, que eso genera una situación de ansiedad, y además la cuestión económica, eso también va a repercutir, y la persona, si es en el caso de los hombres, en un vínculo así heterosexual, donde sea el portador del dinero, quizás se ponga más agresivo por esta cuestión de inestabilidad económica, y es bastante malo el panorama. Sí, Entonces, como cualquier crisis, todas estas situaciones se van acrecentadas, ¿no? Donde ya había un problema, bueno, esto se va a intensificar, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que traes como operadora de 911, ¿sí? La experiencia tuya debe ser bastante fuerte también, tener que atender todos estos llamados.
La realidad, yo primero comencé como operadora del 911 y ahora me pasaron a lo que es auditoría de violencia de género directamente. Ah, Yo claro. estoy directo con ellos. A la policía, les soy sincera, yo no soy, perdón si alguna tiene alguna ideología, me costó mucho trabajar ahí porque yo no soy muy amante de la poli, pero me tuve que hacer porque era un trabajo. Cuesta mucho, es la realidad. Ellos vienen de unos protocolos de que se manejan así, yo soy policía y yo esto, y de a poco lo que es la oficina de género dentro del 911, se los está instruyendo, se les está tratando de decir, bueno, está bien, vos pensás de esta forma, pero tenés que actuar de esta. Claro. No me importa Y eso cómo pensás. qué importante que es, porque son los primeros o las primeras que tienen contacto con las mujeres. Entonces, es fundamental la capacitación esa. Cuesta, la verdad que cuesta mucho, pero bueno, de a poco, la verdad que tuvimos buen resultado por parte de, tanto de los chicos del 911, que son los que primero reciben la llamada, como tanto por parte de los policías, porque la mayoría de los del 911, de los operadores, no son polis, son chicos contratados del gobierno. Claro. Como si fuera, es un call center, literalmente, el 911 es un call center, pero de emergencias, nada más. Hay un GAP, que es un gabinete de psicología, que cuando a vos te llega el llamado de la mujer, obviamente el operador no tiene las herramientas para contenerlo, porque es operador. Se le puede transferir la llamada a la psicóloga del GAP, que está en el mismo piso, vos le transferís la llamada, y la chica se puede quedar en línea hasta que llegue el móvil, como forma de contención y como forma de cuidado que el hombre no le va a hacer nada. Claro. Sí, hay igual... No, Fernanda, la verdad que es muy, muy importante esto que decís. Ojalá, la verdad que sí, como vos mencionás, hay que hacer un trabajo muy importante con todas las instituciones, más que nada las policiales, ¿sí? Porque donde aparte hay tanta... es muy machista el ámbito de la policía. Sí, sí, exacto. Policiales, todos esos ámbitos, ¿no? Mal, nosotros lo vemos mismo, yo que no soy poli, lo veo mismo hasta con las propias mujeres policías. Es a ver quién la tiene más larga. Exacto, entonces, sí. A ellas les cuesta, y ellas mismas están haciendo trabajo de hormiga con sus compañeros. Por suerte, les repito, tenemos buena predisposición por parte de los hombres, pero bueno, hay que seguir remándola entre todos. Exacto, exacto. Bueno, re importante todo lo que estás mencionando, ¿no? Que son cuestiones bien internas que lo conocés vos por estar ahí adentro, ¿no? Es muy importante todo lo que estás mencionando, ojalá que esto se siga realizando, lo que es capacitaciones y trabajo con las policías, con los policías. Es muy importante todo lo que mencionás, y bueno, esperemos que esto de a poco, ¿sí? Vaya ayudando a que bueno, estas personas quienes tienen el primer contacto con las mujeres que piden ayuda no las revictimizan, ¿sí? Eso es muy importante. Es que eso es lo importante. Lo único que sí nosotros como protocolo interno lo que tenemos es que si la mujer llama y avisa que está el agresor en el lugar y se corta la llamada o corta la llamada, no la podemos rellamar por seguridad. Porque nosotros, al estar detrás de un teléfono, no sabemos si el tipo la escuchó, o si nosotros la volvemos a llamar, le puede hacer algo. Entonces, es en el único caso que si el masculino está en el lugar y se corta la llamada, no podemos rellamar para ver cómo está. Si llama un tercero, no hay ningún problema. Pero si llama a la propia víctima, eso sí que no podemos hacer. Hay un montón de detallitos que hacen a que se trate de no poner en riesgo a la mujer. Y un dato positivo es que se implementó en el 911 que si llama un chico y te dice que es Carla, aunque vos sepas que es Juan por la voz, y ella te dice que es Carla, se la toma como género, se la toma como mujer, como lo que siente. Que eso también está bueno, porque antes los operadores sabían que era Juan y lo pasaban como una incidencia, como si fuera algo entre hombres. Pero si el que llama es trans y dice que la pareja le está pegando, se lo toma como si fuera mujer.
Después a futuro, si se abre una causa o algo, bueno, el juez verá cómo caratularlo, pero el 911 lo toma como si fuera una chica. Claro, responde a lo que es la ley de identidad de género, ¿no? Poder dar un trato digno a aquellas personas que se identifican con otro género o sexo de los cuales nacieron, y es poder respetar esa percepción, ¿sí? Es cómo se identifican. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias, Fernanda, muy, muy valioso lo que estás comentando. No, está bueno porque nosotros cuando dimos la capacitación para los operadores del 911, antes de comenzar con la capacitación les explicamos qué era la ley Micaela, para que entiendan y se traten de sensibilizar frente a lo que es toda la situación. Claro. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No, de nada. Bueno, no sé si a alguna más le queda una duda, consulta, un comentario que quiera hacer. Yo quisiera aprovechar, como habías mencionado antes, para, ya que está Nadia, que es parte de la SUCOM. Claro, bueno, pero no sé, pero digo, ni siquiera. Pili. Ya que está Nadia, que es la abogada y también parte de la SUCO, para que cuente un poco del protocolo, el último que publicamos y que fue aprobado por comisión directiva dentro de Ferro, que es el de violencia de género, justamente. Bien, perfecto. Bueno, ya que Carolina me pasó la posta, voy a ser muy breve igual. Que más allá de que ya tengamos aprobado el protocolo, yo creo que el desafío más importante es ahora poder llevarlo a la práctica y que tenga resultados positivos para lo que es el club, porque es como decía Fernanda, no es una cuestión de si es policía, es una cuestión de que en el ámbito donde los que toman las decisiones son hombres, siempre vas a tener, digamos, como tirar más para el lado del, digamos, del discurso que tienen machista, por decirlo de una manera. Entonces, yo también estoy en el Consejo de Convivencia y las dos cosas que se ponen siempre en pugna son, por un lado, la violencia de género y por el otro lado, el derecho de defensa. Como nosotras, por lo general, digamos, dentro de lo que es el club, no tenemos mucho ámbito de prueba, es simplemente el discurso o el relato de la víctima, es muy difícil poder poner eso por sobre lo que es el derecho de defensa del hombre. Entonces, siempre es como que tenés dos discursos contradictorios y es muy difícil llegar a aplicar algo que sea satisfactorio y para poder, digamos, proteger a la víctima de violencia. Siempre, digamos, hablando en casos que no son de una gravedad, digamos, muy grande, siempre con tal vez cosas más pequeñas. Cuando se da ya la violencia muy visible es más fácil, pero cuando hay violencia que es, digamos, psicológica o económica, es más difícil poder llevar a la práctica lo que es el protocolo. Igualmente, este año, y bueno, ya hicimos el año pasado capacitaciones en este tema, como para que también los hombres vayan dándose cuenta de que el relato de la víctima es muy importante, más allá de lo que es el derecho de defensa del socio, por decirlo de alguna manera. Así que nada, creo que ese es el gran desafío que tenemos, y hasta que no haya una revolución cultural, porque no deja de ser un tema cultural, es muy difícil poder llevar a la práctica los protocolos, y mismo, bueno, no hablo del ámbito judicial porque, bueno, es otro tema, pero mismo el club con los pocos recursos, por decirlo de alguna manera, digamos, puede llevar a la práctica lo que es el protocolo. Sí, exacto. Sí, como mencionás, todas medidas, ¿sí? Ya sea legales o que pueda aplicar un club, bueno, tienen que también estar acompañadas con cambios culturales que se van a dar de a poco, pero bueno, estamos atentas y presentes de que, bueno, poder hacer pequeños cambios en la cotidianidad, en los ámbitos donde una se maneje, ¿sí? Por eso es tan importante poder hablar de estos temas, dar espacio. Me parece muy importante que en un club deportivo esté la comisión de mujeres, que se haya elaborado un protocolo, porque, a ver, esto empieza a surgir, ¿sí? Como bien decíamos al principio, ¿no? Hace 10, 15 años esto no se hablaba, ahora se empezó a hablar y bueno, hay que hacer algo con todo eso. Así que me parece súper valioso todas estas acciones que tienen desde el club. Bueno, no sé si alguien más quiere mencionar algo más.
Bueno, no, si nadie tiene más para decir, desde ya agradecerles a las dos, Sabrina y Florencia, por habernos dado este taller tan necesario, agradecerles en nombre de Ferro y en nombre de la Subco de Mujeres. Estuvo muy dinámico, estuvo muy buena la presentación, por lo menos a nivel personal lo digo, pero estoy segura que todas y todos coinciden, y agradecerles a quienes se sumaron, y mencionar que por mail les va a llegar el protocolo de violencia de género que estábamos mencionando, el de Ferro. Perfecto. En el chat van a poder observar que están los archivos de las dos guías. No sé si la pudieron ver. Cualquier cosa se lo podemos hacer también a las chicas de Ferro para que lo puedan mandar, si no por mail, si no lo pueden descargar, ¿sí? Pero bueno, es con material bastante útil para poder repasar y con los recursos. Y hacer circular, Bueno, circular, porque capaz que nosotros trabajamos la temática. exacto. Es interesante hacerlo llegar siempre a otros grupos, a otras amigas por fuera del club, amigues, para que empecemos a hablar entre todos del tema, que es importante. La amiguita que va a hacer de a poco el cambio cultural que necesitamos. Ujú. Les agradecemos de parte de nosotras, bueno, de habernos invitado y bueno, fue muy grato. Muchas gracias a todas las que participaron y a todos. No los veo todos, no sé cuántos son, pero muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Bueno.